hombres y mujeres del mundo. Como bien recordarán, hace 2 semanas hablé de un país que se llama Vietnam, de su historia, la grandeza en las luchas por su liberación. Y hoy quiero hablar de un país de nuestra América Latina, nuestra América Morena. Quiero hablar de México, de ese país tan solidario con los pueblos de América y con los pueblos del mundo. Ese país que ha abierto sus puertas de par en par a todos aquellos que han tenido que salir huyendo de otras patrias por dictaduras, por golpes de Estado, por persecuciones ideológicas. Ese México que tiene una historia de grandeza por su revolución de los años del 1910 al 1912. Ese México de Pancho Villa, ese México de Madero, del padre Hidalgo, ese México hoy de Manuel López Obrador, que es el epicentro de nuestro diálogo con ustedes. México cuenta con 130 millones de habitantes. Está entre los 10 países más poblados del mundo. Y México tiene una extensión superficial de 1.943.945 kilómetros cuadrados. Es decir, por encima de todos los países de nuestra América Latina, solo superado por Brasil y Argentina. México es un país de indígenas, pero no fue colonizado, como se dice, sino fue víctima de una invasión por parte de los españoles y por parte de los franceses. Fue víctima de cómo ver el exterminio de hombres y mujeres que hoy hacen y permiten el recuerdo de la grandeza de los mayas, de los aztecas y de otras razas indígenas. México es un país que engrandece la tierra de América Latina y del mundo, porque los mexicanos han aprendido a combatir por su libertad, por su dignidad, el orgullo de patria y por encima de todo la liberación ante toda potencia extranjera. Cerca de los Estados Unidos, pero presionada las más de las veces, y con gobiernos que se han dedicado a dar lugar a responder a los deseos, a los anhelos de los norteamericanos o canadienses. México ha sido víctima del poder económico que se ha apropiado del poder político. Han dirigido para una minoría, dejando de lado las grandes mayorías de los pobres, de los trabajadores, campesinos e indígenas y de la clase pequeña y media. Pero ese México nunca se ha dejado vencer. Tiene un hijo que llena de orgullo a la especie humana, Manuel López Obrador. Un hijo descendiente de indígenas, un hijo del sur de México, el sur pobre, el sur abandonado. Se fraguó en el corazón de su pueblo pobre y campesino e indígena. Desde muy joven aprendió a caminar al lado de aquellos que son rechazados por el racismo, por el clasismo. Aprendió a conocer las entrañas de la pobreza de su pueblo y el abandono al ser humano. Se involucró en la vida política con un partido del ayer. Se dio cuenta que ellos traicionaban el desarrollo y eran un obstáculo para el gran salto socioeconómico y político de México.
aprendió a conocer la ciencia y las diferentes filosofías que se dan en la ciencia como política y como arte. Y aprendió a conocer que había que luchar por encima de todo, por los pobres de México, por los trabajadores de México y por la grandeza de la especie humana, sin importar el lugar de la nación del mundo, sin importar el continente. En tal sentido, eso nos lleva a nosotros a comprender lo siguiente. Manuel López Obrador llega al poder después de que en 2 ocasiones le robaron las elecciones. Formó un movimiento que se llama Morena. Ha aglutinado alrededor de Morena a la juventud mexicana, a los pobres mexicanos, a los que sufren en México y a aquellos hombres y mujeres de una posición económica, pero que llevan en sí también el sentimiento por la bondad y el beneficio de los que son descalificados. No hace diferencia. Busca un plan de nación que por espacio de 5 años ha ido aplicando, teniendo por norte salvaguardar el patrimonio de México. Y para eso ha comprendido que hay tentáculos que tienen que ser protegidos por encima de los intereses particulares y de los intereses de los poderes del extranjero y por encima de los clanes económicos del mismo México. No ha sido fácil el trayecto de 5 años, porque allí el presidente es electo por 6 años. Y en los últimos 6 sexenios, 30 años o más, han gobernado a México para un grupo y para intereses particulares. Y entonces la corrupción ha absorbido, ha chupado el patrimonio de México y le impidió a México avanzar para liberar a los pobres y a los que no tienen nombre ni apellido. Pero fue comprendiendo que había que lanzar una lucha sin cuartel contra la corrupción de Estado. Que si no hay corrupción, hay dinero para construir, para alfabetizar, para curar, para alimentar el entusiasmo de un desarrollo integral y competir con las potencias del mundo. Por esa razón, comprendió que si no existe la autodeterminación, la liberación en lo que es el mundo energético, en lo que es el mundo de las compañías extranjeras, y cómo se limita ese poder, jamás podrían dar el salto para ellos ser propietario de todo lo que produce energía eléctrica en México. Eso estaba en manos de compañías extranjeras. Dio el salto, habló con su pueblo, consultó con su pueblo y motivó que surgieran las leyes y las decisiones correctas. Y a quien tuvo que comprarle, y el que se opuso, el que no presentó la mano solidaria, lo enfrentó hasta lograr la autonomía y la soberanía energética de México. Aparte de la energía eléctrica, también comprendió el valor del petróleo, del gas y del carbón, y consideró que todo eso estaba en manos de compañías extranjeras y de poderes políticos extranjeros, y que México no recibía los beneficios correspondientes, y que al estar en manos particulares, eso atentaba contra la estabilidad económica y la soberanía nacional de México. Y por esa razón se lanzó a recuperar las refinerías abandonadas de gobiernos que en los últimos 40 años no construyeron una sola refinería. Y dio lugar
no solo a construir, sino hasta comprar refinerías en el mismo territorio de los americanos, tanto en Texas como en Houston. Y hoy México está produciendo combustible muy bueno. Se ha permitido vender en el mercado internacional petróleo y gasolina a un precio justo y razonable para México, y eso lo ha llevado a expandir las ayudas sociales y de respuesta a los pobres y descamisados de México. De ahí que con ese dinero que recibe, sin haber tomado un solo centavo prestado durante los últimos 5 años de gobierno, ha llenado a México de carreteras, de autorrutas. Ese México ya va a inaugurar ahora en diciembre de este año lo que se llama Sur. La va a unir con México capital, la va a unir con los demás hombres y mujeres de las otras regiones, porque lo va a integrar de una forma u otra. El Tren Maya va a cortar la distancia en el tiempo. El Tren Maya va a permitir un turismo histórico, porque han ido también sacando de la profundidad de la tierra, recuperando las grandes edificaciones de los mayas y de las demás ramificaciones de los indígenas que se encuentran allí. Se están construyendo hoteles de lujo y se están construyendo paradas llenas de arte y llenas de sentimientos revolucionarios, para que la historia revolucionaria mexicana siempre esté latente ante los ojos, el corazón y la conciencia de cada niño, cada niña y de cada generación por venir y por llegar. Ha hecho una obra extraordinaria en las infraestructuras, no solo en el tren, sino otros trenes que van a unir pueblos, regiones. Ha dado lugar a la construcción y el desarrollo y la reparación de aeropuertos. Ha dado lugar también él, con su gobierno y su plan de nación, a unas relaciones estrechas, cordiales, amorosas y solidarias con los pueblos de Centroamérica: El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Ha sido leal y solidario, respetando la autodeterminación de cada pueblo con países de Latinoamérica que han sido cercados, que han sido víctimas de embargos, como el caso de Cuba, con quien mantiene unas relaciones estrechas y actúa como un padre ante un hijo y busca de toda forma cómo ayudar a Cuba, llegando al extremo, como veremos más adelante, que en el campo de la salud recurrió a un contrato con Cuba para que le manden médicos mexicanos, cubanos, porque hacen falta en México, para mandarlo a las montañas, a las sierras, a la cima de las montañas donde están los indígenas olvidados y discriminados en México por historia, pero lleno de grandeza y de bondades humanas como lo es el indígena. Asimismo, ha buscado también darle la liberación y la soberanía en la agricultura, en la alimentación. Ha provocado el renacer de industria, de fábrica, en cuanto guarda relación con los fertilizantes químicos, tanto en abono como en veneno. Y hoy está repartiendo más de 1 millón de quintales de todo el abono y los insecticidas que ha tomado después de la vivencia de la guerra de Ucrania y Rusia y Ucrania. Y ante todo lo que provocó la crisis y la afección del coronavirus, a cada hecho del andar le va sacando experiencia, porque solo tiene en su mente a los pobres en primer lugar,
y después a todos los habitantes de México, al rico y al pobre, busca abrazarlo para esculpir la estabilidad permanente, constante y sucesiva en el tiempo, en el orden social como económico. Por esa razón, cuando dan el golpe de Estado al presidente Castillo en Perú, se la jugó. Fijó una posición en contra de esa oligarquía, de aquellos que ostentan el poder económico del Perú. Cuando le dieron el golpe de Estado a Evo Morales, tuvo todo el valor y la decisión de enviar a su canciller en un avión militar a buscar y salvar a Evo Morales y ofrecerle todo el apoyo, dándole y abriéndole las puertas de México como siempre a él y a su familia. Retorna Evo a Bolivia y su pueblo gana las elecciones para llevar un presidente de las filas del partido al que pertenece Evo Morales. Es capaz de enfrentarse al poder americano para buscar el trato de tú a tú y de igualdad a igualdad con todos y cada uno de los pueblos de América. La posición que ha asumido en la guerra de Rusia y Ucrania, al no prestarse a mandar armas a Ucrania y a luchar por la paz de esas dos naciones que inciden en la paz del mundo. En el transcurrir de este año, después de 5 años de gloria, de sacrificio y de enfrentamiento a una prensa que es un negocio que pertenece a las élites y clanes económicos de México, va a dar lugar a ver la producción de más de 175,000 barriles de petróleo en la refinería Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Ha construido más de 300 sucursales del Banco del Bienestar en todo México, para que los ancianos, los pobres, no tengan que ir ni pagar pasaje ni perder tiempo, sino que puedan obtener sus beneficios que el Estado le otorga ahí mismo. Pero ahora me alejo y voy a lo humano. Ha aumentado la pensión para todos y cada uno de los envejecientes de México en más de un 300% a como lo encontró. Y para garantía y protección de los envejecientes llevó esa política a escala constitucional, que no importa el gobierno del partido que sea que llegue, tiene que respetar el derecho de los ancianos. Ha ido construyendo y desarrollando por toda parte hospitales y policlínicas, abriendo las escuelas, las facultades de medicina en todas las universidades y en todos los pueblos, para que nadie sea excluido ni limitado en el estudio de la medicina y en la especialidad a tomar por un ser humano. Porque México necesita médicos, necesita enfermeros y enfermeras, necesita laboratoristas, porque tiene el concepto de dejar la salud como un derecho elevado a la categoría constitucional que no tenga nada que envidiarle al régimen de salud de los países nórdicos como Suecia, Dinamarca y otros. Un presidente que todos los días, de lunes a viernes, le habla, que ustedes están viendo aquí, que es un muñequito que lo venden en México. Ese muñequito ha sido prohibida su venta por el Tribunal Electoral Mexicano, porque la oposición dice que eso lo que hace campaña a favor del presidente. Y el presidente se ríe,
¿Por qué? Porque dicen lo que estamos haciendo entonces es que hombres y mujeres artesanos tengan que vender y poderlo vender y ganar. Y entonces hasta eso se lo prohíben. Y yo me pregunto, ¿por qué? Porque tienen miedo a la palabra del presidente. Porque todos los días dicen esos que nos gobernaron son ladrones y corruptos. No anda haciendo show de justicia, se lo dice, pero con un objetivo, que la nueva generación, los nuevos jóvenes, los adolescentes, sepan que en el pasado estuvieron gobernados y no avanzaron por ladrones perversos y corruptos que vivieron a costa del sacrificio y de la pobreza de un pueblo. No obstante las riquezas en minería, desde el oro, la plata, el cobre, el zinc y otros minerales que sirven para la industrialización y para el desarrollo integral de un país. Ese señor, Manuel López Obrador, ha venido entonces remodelando y construyendo aeropuertos. Llega ahora y declara que ya México retoma de nuevo lo que se llama su línea aérea mexicana de aviación, para que los hijos de México e hijas de México puedan viajar dentro de México de un punto a otro, porque es muy amplio, sin mucho costo en el pasaje, provocando un pago mínimo para los mexicanos que viven en México y para los mexicanos que viven en el extranjero. Tiene una norma que la pronuncia en su mañanera. Todos los días pelea, todos los días combate a través de la palabra y de las ideas. Gobernar en beneficio del pueblo. No importa que sea el pueblo blanco ni el pueblo negro. No importa que sea pequeño o alto. No importa que sea rico o sea pobre. Porque él enalbola como ideología, como mística, el humanismo. Y por tanto toma como ejemplo, como guía, las palabras del Jesús de Nazaret, cuando repite una y mil veces: tengo que vivir amando al prójimo, tengo que ser solidario, y le pido a mi pueblo que sea solidario. Está estremeciendo la conciencia de un pueblo que ame a su propia persona, pero por encima de todo a su pueblo. Que no sea egoísta, ni individualista, ni yoísta, sino que sea un amante de la paz, pero también del bienestar integral y general. Ese gobernante, el pueblo desearía la reelección, pero ha dicho una y mil veces: soy un discípulo del presidente Madero. Y por tanto Madero creyó en la democracia, no creyó en la permanencia en el aparato del Estado, sino que hay que dar paso a las nuevas generaciones. De ese presidente que para el año que viene ya se aislará, se va a autoaislar en su villa de un campo, no volverá a oír hablar de política, ni hablará de política, se dedicará a leer y a escribir, y compartir y amamantar el calor de la esposa amada como de los hijos. Ese hombre se irá, pero debo decirle desde aquí, como un humilde ciudadano del mundo, de esta isla que compartimos con Haití, que desde aquí me inclino respetuosamente ante su persona. En él se ha estado jugando el destino de América Latina, en lo que respecta a la soberanía de cada pueblo, a la autodeterminación de cada estado, y en lo que concierne al ideal de luchar
por encima de todo, por los pobres, por los trabajadores, por los derechos esenciales de un salario mínimo justo y equitativo como lo ha ido logrando, por el derecho a la sindicación, por el derecho a la huelga, por el derecho a los convenios colectivos, por el derecho a vencer la violencia y provocar la gran seguridad jurídica y legal de su pueblo. Por eso he querido hablar contigo, presidente AMLO. Por eso agradezco este regalo que me trajo una abogada de mi oficina en su visita a México. No sé cómo te consiguió, porque han prohibido que te busque. Y ojalá que él sirva de experiencia, de ejemplo, mejor dicho, a estos presidentes de América Latina. Ojalá que aprendan a tener el corazón, el valor y la decisión para defender su patria ante las potencias extranjeras. Dios te guarde, Manuel López Obrador. Sí te puedo decir que trataré de ir a México en diciembre para poder conocer el sur a través del Tren Maya. Gloria para México, honor para ti y tu familia por tanta grandeza. Hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.